Muy pocas personas que yo he conocido en mi vida tienen esa maravillosa facultad de poder autoevaluarse, sobre todo cuando ni siquiera han llegado a los 40, porque normalmente nosotros empezamos a hacernos estas preguntas profundas después de los 40. No es el caso de Grecia Berríos. La conozco desde hace mucho tiempo y siempre me ha impresionado esa increíble forma que tiene tan profunda de ver las cosas que le pasan en la vida, que a todos nos han pasado, pero que a veces a nosotros nos toma mucho tiempo reflexionar sobre ellas. Sin embargo, es de estas personas, como podríamos decir, no sé, como iluminadas, porque realmente se necesita una sensibilidad muy grande para poder mirar la vida desde una perspectiva diferente y con una profundidad tan increíble como lo que ha hecho Grecia a tan corta edad. Y digo tan corta edad porque ni siquiera llega a los 40, o sea, todavía no es oficialmente una cuarentona. Y de eso vamos a hablar hoy con Grecia Berríos y te doy las gracias por permitirme acompañarte en este espacio para que hablemos de este libro que no solo se ha convertido en esta catarsis personal para ti, sino que además es un instrumento para las personas que hemos tenido la fortuna de leerlo. Grecia, gracias por abrir tu corazón en este libro, se lo voy a mostrar. Despierta, redescubre tu grandeza, sobre el que vamos a conversar y se lo voy a dar a la dueña porque este bebé es de ella. Grecia, primero que todo, ¿en qué momento sentiste tú ese llamado para escribir este libro y qué fue la decisión más difícil para comenzar a escribirlo? Creo que, bueno, este libro nació en una etapa difícil. Em, Todo ha florecido mucho en mi vida en los últimos años, pero como lo es la vida, ¿no? Los vaivenes de la vida. Tengo una situación médica muy difícil y eso me pone en cama por varios meses y en ese tiempo yo estaba buscando, ¿sabes? ¿Qué era lo que traía todo esto que estaba viviendo? Porque en cada desafío que he enfrentado a lo largo de mi vida siempre ha habido una transformación. Y en esta época en específico yo no encontraba, ¿sabes? Y decía, no quiero volver al terreno de trabajo y volverme a abrumar o dejar que todas las ocupaciones me caigan y no sacar un aprendizaje de todo esto. Incluso me fui a un retiro espiritual y dije, de pronto allá yo pueda encontrar la respuesta y redirigir mi visión y hubo un silencio absoluto. Aparentemente un silencio absoluto. No, porque claro, quizás yo estaba buscando el mensaje de acuerdo a mi expectativa, ¿no? Exactamente. Entonces el mensaje llega de distintas maneras. Fueron tres puntos que me invitaban a escribir el libro. Y creo que lo más desafiante fue el hecho de volver y visitar mi historia de una manera distinta, porque ya la había visitado y ahora ustedes conocerán un poco más en todo el proceso de sanar, de romper cadenas, pero es distinto ahora desde una óptica diferente ir a mi historia para escribir un libro. Bueno, oye, Grecia, mira, acabas de decir algo importante porque en estos puntos de inflexión que la vida nos regala y que se convierten en grandes maestros, tú nunca haces esto tan joven. Es muy difícil que tú muy joven pienses en esto como puntos de inflexión o maestros o eso que tú estás diciendo, enseñanzas. Sin embargo, a mí una de las cosas que me llama la atención de tu historia es que tú siempre, en lugar de la victimización y decir, ay, pobrecita de mí, todo lo que me ha pasado, ¿en qué momento empezaste tú a despertar para pasarnos luego este legado a nosotros de despierta? De mirar la vida con un prisma distinto y entender que en cada situación hay aprendizajes. Yo creo que tú lo mencionaste ahorita. Yo tuve una conversación muy difícil conmigo. Creo que la conversación más difícil que yo tuve conmigo fue literal sentarme a mí misma eh, y dejar de vivir en la victimización, porque no siempre ha sido así. Yo por mucho tiempo viví con el dedo acusador, es que me hicieron, es que lo que me pasó, es que lo que no me dieron, es que lo que no tuve. Entonces, cuando yo decidí sentarme y tomar responsabilidad, porque sí, hubieron cosas en las que pasaron, sucedieron y quizás yo no fui la causante, sin embargo, mi responsabilidad sí era qué era lo que yo hacía con eso. Uh -huh. Yo no podía vivir con el dolor y con la victimización y es que yo soy así por lo que me pasó, ¿no? Entonces yo creo que eso fue muy difícil para mí, fue un punto de quiebre y creo de un despertar, el hecho de decir, Grecia, no más, no podemos vivir llorando o esperando que alguien venga a rescatarme, porque pobrecita yo lo que viví, ¿no?
Entonces hay una historia y ahora ¿qué hacemos con ella? Y de esa historia vamos a hablar. Porque lo primero que quiero que me digas en una frase, ¿cómo podrías tú resumir la historia de Grecia Berrío? Wow, una aventura. Definitivamente una aventura, pero lo que yo diría es, en una frase, tu pasado no define quién tú eres, no define tu destino. Tu pasado o lo que te dolió puede ser el fruto de algo hermoso que puede llegar a ser un gran propósito en tu vida. Mira, hay un tema y es que quienes te conocemos y hemos seguido de cerca tu carrera a nivel profesional, hemos visto crecerte a nivel personal, conformar una familia preciosa, decimos, bueno, pero es que Grecia tiene todo. O sea, qué mujer tan exitosa, esa mujer es como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, es disciplinada, enfocada, exitosa, qué linda familia. Pero yo sé que todo esto tiene muchísimos desafíos, que las cosas no son así tan fáciles como uno las ve, porque es como la punta del iceberg lo que uno ve, ¿cierto? Nunca ves ese fondo. Si a los 14 años le hubiéramos dicho a esta niña que salió embarazada en El Salvador en medio de condiciones de pobreza tan extremas, que atravesó la frontera de manera irregular, cargando una bebé en sus brazos, si en esos momentos nosotros le dijéramos, mira, te presento a la Grecia de 20 años después, ¿te la creerías? Fíjate que si me lo preguntas, si alguien me lo hubiese dicho y me lo hubiese mostrado así, yo creo que quizás le hubiera creído porque y eso es un regalo de Dios, tuve una capacidad de soñar muy grande desde muy ¿Tuviste pequeña. o tienes? Tengo. Ah, ok, Pero muy bien. desde entonces, o Ah, sea ok. que no fue algo que yo desarrollé en mi vida adulta, sino que desde muy pequeña. Y bueno, yo creo que todos los niños tenemos, en esa época, tienen los niños una capacidad muy grande para soñar y uno se cree las cosas. Yo creo que como era una niña, imagínate 14 años, si alguien me lo hubiese dicho, sí lo hubiese creído por la edad que tenía. Claro, si ya lo viera desde una manera más razonable, si lo razonara ya como adulta, pues yo hubiera dicho, no, estás loca, o sea, imagínate todo lo que estoy viendo alrededor, todo el caos, todas las situaciones, no veía el camino de cómo llegar hacia eso que tú me cuentas. Mira, cuando yo leí el libro, especialmente en este primer capítulo, que es un capítulo tan personal, tan introspectivo, tan lleno de lecciones de amor, porque en medio de los desafíos, eso me llamó la atención. Yo no me imagino a los 14 años embarazada. Yo creo que yo hubiera hecho, tú hablas ahí, tienen que leerlo porque es que hay una parte muy importante donde incluso intentas quitarte la vida en un momento de desesperación, pero tú recibes a esta niña con tanto amor como si fuera, mejor dicho, estaba jugando a las muñecas, de verdad, verdad, con una niña en brazos y como que cuando la vistes, todo desapareció, o sea, fue amor absoluto y entrega, era una niña cuidando a una niña. ¿En qué momento sentiste que la vida se te rompía y en qué momento cambió ese switch y decir, hey, no, ok, esto yo lo pensé, pero ahora yo quiero abrazar a mi hija con solo 14 años? ¿Qué mensaje le podrías dar tú a tantas personas que están pasando por esa situación, ya sea porque lo están viviendo consigo mismas o porque han tenido un hijo que está pasando por una situación similar? La pregunta va más hacia en el qué momento En que sentí sí, que se que rompía. tú decías, ok, mi prioridad es mi hija ahora. Mm, Convierto todo este dolor en amor, si solo tenías 14 años. mm. Creo que en el punto en el que mi hija nace, en el momento en el que mi hija nace, por naturaleza, las que somos madres, sabemos ese amor que nos inunda en el instante que vemos a nuestro hijo o a nuestra hija por primera vez. Entonces, claro, venía de lo que tú acabas de mencionar, de un intento de suicidio, salir adelante y ver a esa niña sana, porque después de eso, yo tenía mucho miedo que a ella le hubiese afectado. No voy a entrar en detalles de cómo lo intenté, pero yo tenía mucho miedo porque yo estaba en embarazo cuando yo intenté hacer eso. Entonces, yo decía, ¿qué pasa si la niña viene con una malformación, si viene enferma por lo que yo hice? Fue un regalo enorme ver a mi hija sana, verla ahí y en ese momento yo decidí abrazar mi vida, agradecer y nunca más optar por huir de las situaciones por muy difíciles que parecieran. Porque siempre iba a haber un regalo después de eso, imagínense, un regalo tan hermoso como lo era mi hija. Y sí, a los 14 años
ya el instinto maternal que se nos fue entregado salió con mi hija se convierte en un motor y un combustible para poder salir adelante, porque justamente en ese tiempo, y en el libro también lo menciono, yo me había quedado sola. Mis padres habían emigrado cuando yo estaba en embarazo, que era un viaje ya planeado previamente. Entonces yo me quedo en embarazo, entonces en ese proceso de dar a luz estoy sola. Imagínate, 14 años, donde todavía quería a mi mamá, Totalmente. y ahora yo soy mamá. Entonces, fue un proceso muy lindo, fue un regalo para poder avanzar a lo próximo y obviamente trajo una madurez muy grande a mi vida, una responsabilidad de esa magnitud a una temprana edad. Y una de las cosas que hablas precisamente en el libro es cómo esta bebé te da esa fuerza y luego cuando se presenta la oportunidad de venir a Estados Unidos, decides, bueno, me voy con mi pedacito de gente y empezamos una nueva vida. Yo sé que tu vida ha tenido varios puntos de inflexión, varios puntos de quiebre. En el libro lo señalas, pero pudieras mencionarnos los tres más difíciles para enfrentar y cuáles han sido las enseñanzas más grandes que han salido de esos tres momentos. Creo que bueno, el primero fue en el momento en el que me dan la noticia que estoy embarazada. Fue una tarde, fue un día en la tarde, lo recuerdo, y pues literal es como cuando tú sientes que el mundo te cayó encima. Imagínate, yo tenía la edad que tenía, o sea, ese fue el número uno y ya comenté, ¿no? El regalo que fue eso. El, yo creo que el número dos fue um, cuando escuché a mi hija llorar afuera de un closet porque adentro yo estaba siendo abusada físicamente, viviendo violencia doméstica. Entonces creo que ese fue un punto de quiebre para mí porque yo venía de ver eso desafortunadamente con mi mamá lo vio con su mamá y había sido un tema que se había repetido por generaciones y había sido una de las cosas que yo había juzgado mucho y tenía mucho dolor y mucha rabia porque decía, ¿cómo es posible que permitieron que yo como niña tuviera que ver eso y enfrentar eso? Y cuántas veces apuntamos con el dedo y luego uno repite, ¿no? Y en ese momento me cayó que justo con lo que yo juzgué, ahora mi hija está fuera de un closet llorando, gritando por su mamá, escuchando lo que está pasando dentro del closet. Y en ese momento me dolieron más me dolió más el llanto de la niña que los golpes físicos, porque esa vez esa golpiza a mí me dejó inconsciente. Pero recuerdo que lo último que yo recuerdo era la niña. O sea, no era tanto los golpes, sino la El niña, llanto. el llanto de la niña en la puerta. Entonces ese fue un punto de quiebre, un punto de decir, aquí se escribe una historia nueva, yo no puedo repetir esto, ese fue el número dos. Y el aprendizaje que trajo es que yo me propuse romper esa cadena de violencia en la vida de mujeres de mi familia, porque muchas de ellas eventualmente salieron de estas relaciones, pero no salieron por el abuso. ¿Me explico? Mm. Y yo dije, yo salgo por esto. E incluso en mi entorno se decía, pero ¿por qué le vas a quitar el papá a tu hija? Vas a Lo salir que nos pesa esa herencia, vas a ¿no? conocer a otro peor. Tú sabes, todos estos comentarios, ¿no? Entonces, la enseñanza grande que esto trae es que rompo una cadena. Y Ajá. no solo el romper una cadena de violencia, sino también de sanidad con el género masculino. Porque aquí es fácil irte enojada con el hombre y decir es que todos los hombres son malos porque violentaron a mí, desde mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, y eso es todo lo que yo he visto. Y fue el hecho de abrazar el género masculino como hay hombres que pueden ofrecerte una relación sana. Tú te puedes relacionar sanamente con el otro género. Entonces, eso fue un aprendizaje grandioso que salió de todo eso porque decido romper, pero también sanar, ¿no? Y el Y tercero. el tercero fue la primera vez. Es que vean, uno aprende porque yo muchas veces, como yo decía, no, es una mujer fuerte. Entonces yo decía, el que llora, el que se deprime, el que le da ansiedad, eso es, Dios mío, esa gente es Débiles de carácter. que no trabajan en ellos. Tómela. Más tarde uno en hablar que un día manejando, estoy conduciendo y empieza mi corazón a acelerarse, me cuesta respirar y empieza como a todo apagarse acá adentro, ¿no?
por primera vez un ataque de ansiedad en pleno freeway. Y gracias a Dios iba alguien al lado mío, porque fue un momento muy fuerte para mí. Porque claro, yo siempre me había sentido muy fuerte, porque yo decía, yo soy una mujer fuerte de espíritu, de emociones, y en el momento en el que siento que no tengo el control y mi cuerpo me está haciendo algo que yo no conocía, ¿qué era eso? Y cuando yo pregunto me dijeron, te dio un ataque de ansiedad. Y yo dije, ¿ansiedad yo? Y luego empiezo ahí, yo eso también lo relato en el libro un poco de cómo la terapia tocó mucho mi vida, porque entonces el buscar un profesional y me empieza a explicar, y de hecho me hace ver que yo había tenido unos ciclos depresivos y yo no me había dado cuenta porque yo había disfrazado mi vida de positivismo, de hay que echar para adelante, no hay que ser fuerte, porque si ya vengo de lo peor, ya cómo vas a echar a llorar. Pero tuve etapas de depresión muy fuertes, ¿sabes? Y cuando yo me entero de eso, wow, cuando yo vivía en el apartamento con toda la ropa tirada, no había un paso donde yo pudiera dar donde no hubiese desorden, los días que me costaba bañarme y yo no me daba cuenta lo que me estaba pasando hasta que entro en esta terapia después de este Episodio. episodio. Entonces ese fue otro punto para mí, de poder entender lo que me estaba pasando y sobre todo ser empática con las personas que han vivido en depresión o que viven ansiedad. Y ahí fue trabajar incluso más profundo, ir adentro y encontrar en la raíz de todo esto que me estaba sucediendo. Entonces de ahí lo hermoso que sale es una mujer con una capacidad de autorreflexión muy profunda, que fue con lo que iniciamos la entrevista. Así es. Y eso me encanta porque esa autorreflexión es lo que te lleva también a hablar tanto dentro del libro sobre la necesidad del perdón. ¿De qué es perdón? ¿Qué es perdón para ti? ¿A qué conclusión has llegado? Y que nos lo llevas también en el libro. ¿A qué conclusión has llegado, Grecia, acerca de qué es el perdón y la importancia que el perdón tiene en nuestra vida? Mira, hay diferentes ángulos de donde podemos ver el perdón. Iniciemos de donde lo veo yo, el perdón te libera. El perdón es una liberación. Si lo vemos desde un punto bíblico, el perdón es un mandato. Se nos mandó a perdonar 70 veces 7. Sin embargo, no lo veamos como un castigo, porque es una liberación, es un regalo. Porque cuando tú perdonas, no se trata de olvidar lo que te pasó o justificar lo que la otra persona hizo, sino se trata de amor propio, de tú decidir vivir no desde el dolor, sino desde el perdón. Porque mira, incluso cuando vamos por la vida, las cosas que hacemos, los resultados que tenemos, van a ser completamente distintos cuando tú caminas por la vida libre a cuando tú caminas por la vida con dolor. Y tal vez un dolor que no has querido ver, porque a mí me pasó mucho tiempo. Yo no quería ir ahí porque yo sabía que dolía. Entonces era mejor meterlo bajo la Esconderlo. alfombra y hay que esconderlo porque eso es incómodo. Pero afrontar el dolor es parte también del perdón. Afrontar y aceptar lo que te pasó, no se trata de minimizar, sino aceptar lo que te pasó, tomar decisiones, porque hay unos casos en los que no te puedes quedar ahí, no puedes seguir en esa relación, pero no te puedes ir herido, porque si te vas, te fuiste físicamente, pero te quedaste con el agresor. Entonces, es eh, como si le dieras replay, como si si repitieras eso que te pasó una y otra vez. Puede ser que algo que te pasó, que alguien te hizo, o algo que sucedió en la vida, pero cuando tú lo das repetir, ya es tu decisión. Entonces tú puedes, si fue algo de violencia, puedes seguir siendo violentado todos los días de tu vida si tú así lo decides. Entonces el perdón es una liberación enorme. Ya te afrontas a la vida de una manera distinta, con libertad, y todo lo demás va a fluir diferente. Y cabe mencionar, Liz, que el perdón no es algo que se logra de la noche a la mañana. O Eso te iba a sea, eso preguntar. Un proceso. es un proceso, es una jornada y no es una línea recta. A veces es así, así, a veces tiene curvas. Entonces es aceptar ese proceso, vivirlo, abrazarte, saber que va a haber un día en el que vas a poder hablar de eso sin que te duela. Vas a poder hablar de eso
y transformar eso que te pasó en un propósito, que fue lo que a mí me pasó cuando yo empecé a descubrir que esas cosas, ahora cuando yo las contaba, podían inspirar a alguien o me podían conectar de alguna manera con la historia de otra persona. Entonces yo creo que el perdón es maravilloso y Es como una puede, sanación en cadena. y qué hermoso que lo dices, porque cuando tú te sanas, se sanan generaciones. Porque mira lo que yo, y me encantaría que tocáramos en eso, porque mira, yo les comenté cómo venía la relación rota. Las Desde tu mujeres, bisabuela. las mujeres de mi familia venían con una relación rota con el género masculino, por cosas que habían sucedido, por lo que yo ya mencioné, violencia y todas estas cosas, incluso yo misma. Pero cuando yo decido sanar, cambia, porque empiezan a aparecer relaciones sanas, relaciones diferentes, abrazar el género masculino. Entonces ahora que ya estoy yo criando una nueva generación de una hembra y dos varones, también, porque nosotras como mujeres, les tengo una noticia, nosotros somos quienes estamos formando a esos hombres. Sí, señor. Entonces, si nosotros no sanamos nuestra relación con el género masculino, quieras o no, tú estás pasando eso a tus hijos varones. Entonces, y a tus hijas hembras, también necesitamos que ellas se relacionen de una manera sana. Entonces, cuando tú te sanas, se sanan tus generaciones. Y eso yo sé que es uno de tus grandes objetivos y una de tus grandes vocaciones, pasiones y definitivamente la misión que Dios en ese silencio que tú pensaste que no te estaba contestando te ha ido revelando de una manera tan increíble, no solo a través del libro, sino a través de todas estas conferencias y charlas que estás ofreciendo en estos momentos a raíz del libro. Y durante el libro o en el libro hablas mucho de este tema de la transformación personal, profesional, empresarial, espiritual. Son demasiadas áreas, o sea, cuando uno dice, wow, pero Grecia aquí nos invita a ver el ser como un todo que se integra todo, y tú dices, ay, no, pero es que son 8. No, 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 yo no quiero ninguno. O nada más me quiero ir con esta parte. Ese tema de transformación en tu vida especialmente, de todas esas áreas, ¿cuál ha sido la más difícil para lograr esa transformación, Grecia? ¿Y por dónde nos sugerirías empezar a nosotros? La personal. De ahí inicia todo la personal, porque si hablamos de lo espiritual, Dios siempre estuvo conmigo, que quizá yo no era consciente de que aún en los momentos más difíciles y de mayor soledad Él estuvo ahí sosteniéndome. Él estaba ahí. Entonces, cuando yo inicio esa jornada de trabajo interno, personal, intenso, empiezo a encontrarme con todas estas áreas, empiezo a tener una conexión hermosa con Dios, una conexión distinta con quién era Dios en mi vida, que de eso también cuento en el libro, de cómo se me había presentado quizás de una forma religiosa cuando yo era pequeña. Entonces me encuentro con Dios, y trabajar toda la parte personal también hace que mi parte profesional florezca, porque muchas veces queremos trabajar desde lo profesional, todo lo que es tecnicismo, aprender, estudiar, prepararnos, lo cual es muy importante. Pero si no trabajamos en lo personal, esas cosas van a seguir siendo una barrera para el crecimiento de todas tus otras áreas. Entonces, por eso lo dicen, el crecimiento de un negocio es la psicología de su líder. Escuchas tantas cosas que todo te aterriza a lo personal. Tú no puedes ser o tener una dinámica distinta en lo profesional de lo que eres en lo personal. Así lo quieras separar. En algún momento, tú puedes ser, mira, tú puedes ser muy profesional, muy bien puesto, ¿no? Muy elegante. Muy elegante, lo puedes manejar muy bien. En el momento en que tu esencia tenga que salir, ya sea porque hay una situación difícil, un reto, un enojo, algo, ahí va a salir, adivina quién. Vas a salir tú. Y conocemos mucha gente así. Vas a salir tú. Y por eso a veces también dice la gente, ay, este artista, ¿verdad? Y eso Sí, sí, pasa sí. mucho con gente así como de los músicos, los cantantes, la gente famosa, que tú dices, ay, es que tú conectas con esa persona en las pantallas o los influencers, pero cuando los vas a ver en persona dices, uy, no, qué tipa tan horrible, qué mujer tan espantosa, viste, ese hombre es un grosero, y entonces ahí es donde graban los videos, porque es verdad, si tú no sanas esa parte emocional, personal, si no haces estas paces contigo mismo, pues en cualquier momento, señores, eso de allá adentro va a salir. O sea, es una voz que tú no puedes callar si no la trabajas. ¿Qué tan importante ha sido para ti, Grecia? Y eso tú lo recomiendas en tu libro, el tema de tener
la terapia como Ujú. si fuera parte de la canasta familiar. Totalmente. Es muy importante porque al menos yo, no sé ustedes, pero al menos yo crecí escuchando que ir a un terapeuta es cuando definitivamente estás loco, estás muy mal, estás grave. Exactamente. Entonces, para mí, cuando ya yo veo el resultado que la terapia tiene en mi vida, me doy cuenta que ir a terapia no necesariamente tiene que ser para ir a sanar o reparar algo. Muchas veces puedes ir a terapia para no entrar en esas situaciones, para seguirte conociendo, para ir evolucionando y para tener una óptica distinta de lo que es la vida y también para tener una voz externa de un profesional, porque todos tenemos puntos ciegos. Algunos que no vemos y otros que no queremos ver. El terapeuta te ayuda mucho a encontrar eso. Entonces yo diría que yo lo veo como una casa emocional. ¿Sabes que todos tenemos una casa emocional? Ok, Todos la cuéntame de tenemos. eso. Entonces, mira, la casa emocional es donde la mayor parte de nuestra vida estamos. ¿Qué quiere decir? Si tú eres una persona que tiende a vivir enojada, es muy probable que tu casa emocional constantemente esté el enojo, ¿no? Si eres una persona que tiende a vivir en paz o que abrazas todas las emociones, pues como todos, somos seres emocionales. A veces en paz, feliz, eufórico, tranquilo, molesto. Eh, pero donde más tiempo tú pases, esa es tu casa emocional. Entonces, si tú eres una persona que tiende a molestarse, a enojarse rápido, y tú dices, no, no, pero hoy voy a salir al mundo y yo me voy a poner bonito y voy a salir allá. Pero una cosita te dijeron, te vas a regresar a tu casa emocional. Entonces es por eso que trabajar internamente y haz de cuenta que la vas a organizar, vas a poner las cosas en su lugar, que tu casa emocional sea hermosa. No quiere decir que no vas a vivir las distintas Que no emociones. sea perfecta, no quiere decir No, que es no, perfecta. no es perfecta, pero es algo hacia adentro, porque si te das cuenta, muchas veces nos relacionamos con el mundo como de lo externo, es que lo que me pasó, lo que me dijo, cómo me vio, pero al final nos estamos relacionando desde nosotros, desde lo que está dentro. Y lo que tú decías, mira, es fácil, hoy en día es fácil, especialmente con el tema de redes sociales y eso, salir y poner un avatar. Tú te puedes poner un avatar y salir muy lindo y decir, bueno, hoy voy a ponerme el avatar de que estoy motivada y estoy Super feliz women. y soy, ajá. Y puedes ir y presentar eso, pero por dentro probablemente no sea la realidad. Por dentro quizás estés haciendo un video y te estés riendo y adentro tengas ganas de llorar o acabas de darte un round con tu marido de esos que uno... Entonces, ese es el detalle de que puedes salir, pero al final eso lo que va haciendo es creando un agujero más profundo en ti, porque tú sabes que eso no es real. ¿Y qué importa que el mundo piense que tú tienes la vida perfecta? Ellos lo pueden pensar, pero ¿qué efecto está teniendo en ti? Que, Porque tú sí sabes. que además afecta muchas veces la salud Es física, o correcto. sea, que no es solamente eso. Grecia, vamos a ir cerrando la entrevista hablando de una parte que me encanta de ti, y es esta familia que estás construyendo, ¿verdad? Y digo que estás construyendo porque esta mujer es muy joven, o sea, el bebé es el bebé, es literalmente un bebé. Eh, pero estos bebés han llegado en diferentes etapas de tu Ujú. vida y te preguntaba antes de la entrevista, pero yo sentiría que entre Melanie y los dos chiquitos no serían como tres diferentes lecciones y me dijiste, no, sí, cada uno ha sido retador. ¿Por qué cada uno ha sido retador y ha traído tanto aprendizaje? Pues fíjate que quizá no lo diría yo tanto retador, sino que cada uno tuvo una historia distinta en mi historia, ¿no? O En sea, tu una historia. Ah, conexión, ok, una manera de impactar tu historia de un una forma impacto diferente. 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 Como ya lo hablamos de mi niña, pues en el Ajá. momento en el que ella llegó, ella se vuelve el motor, el combustible, para que yo hasta cierto punto pueda tener este crecimiento acelerado del que tú hablaste al principio. O sea, empiezo a crecer, a madurar de una manera muy acelerada, pero no porque lo decidí, sino porque esa chiquita estaba ahí. Y eso se convierte en una bendición para mí. Luego llega Ethan, que es mi hijo de en medio, y Ethan llega en una época hermosa de mi vida. Eh, Estoy recién casada, conocí a un hombre maravilloso, a mi esposo, un hombre que trae una dinámica distinta a mi vida de lo que es relacionarte con un hombre, y no solo a mi vida, sino a la vida de mi hija, al hogar. Eh, entonces es un hombre que yo admiro mucho y estamos construyendo y estamos en esa etapa linda, ¿no? Y luego llega Ethan, entonces llega Ethan en medio de toda esta alegría. Yo mi embarazo con Ethan fue hermoso y los que conocen a mi hijo, que es muy
farandulero de redes, conocerán su personalidad de hecho. Su personalidad es eso, él es alegría, él es paz, todas estas cosas lindas. Luego tenemos a mi hijo menor, Evan, que Evan también llega en una etapa en la que yo estoy saliendo de hacer toda esta introspección que yo te estoy contando, de conocerme más profundamente, de sanar cosas que quizás habían quedado allá atrás, Pendientes, pendientes. pendientes. Entonces yo estaba como en un trabajo muy intenso conmigo misma. Entonces llega y yo recuerdo que en la semana que yo me iba que yo me iba a enterar que estaba en embarazo, apareció un cardenal en mi ventana y tocaba así, mira, y tocaba ta, 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 el pajarito. Y yo, pues lo que saben, muchos creemos que este pájaro tiene una connotación muy espiritual. Entonces yo dije, wow, pero es que él me tocaba con una intensidad. Esa semana yo me doy cuenta que estoy en embarazo de Evan, mi hijo menor, y para mí Evan significa el regalo de la sanidad. Y sobre todo también sanidad física, porque yo también venía ya enfrentando una situación de columna por ya muchos años y en ese tiempo vivo la cirugía y todo. Entonces, para mí, Evan tiene un significado de sanidad, una nueva etapa de sanación en mi vida. Entonces, Yo imagínate. creo que también con el tema de Evan, el hecho de que fue en este periodo en el que recién parida, dos cirugías de espalda en un periodo tan corto, con una recuperación tan dolorosa como tan lenta, también pensaría yo que, que el hecho de no haberlo podido cargar como una mamá normal durante este periodo, creo yo como mamá que obviamente esto tuvo que ayudarte a ver la vida o a valorar esas pequeñas cosas que a veces damos por sentado en nuestro día a día. Sí, definitivamente. Evan trajo ese regalo de poderme mostrar un ángulo que yo no conocía de la vida, honestamente. No lo conocía, porque había estado muy enfocada en crecer, en sanarme, en liberarme, en todo este trabajo que les estoy contando. Entonces, no me había detenido mucho a ver por la ventana. Entonces, ya yo venía trabajando el tema de vivir en el presente, porque te cuento que cuando vivimos situaciones difíciles, y esto yo lo aprendí en terapia, cabe mencionar que no soy terapeuta, aquí solo te estoy compartiendo mis experiencias, ¿no? Y yo lo aprendí es que cuando has vivido un pasado difícil, usualmente el futuro es a donde tú apuntas. Tú quieres ir para allá, porque allá puede ser que haya algo distinto, ¿no? Entonces yo crecí así. Entonces yo he sido una mujer, muchos no me conocen, muy de metas, entonces muy hacia adelante, y muchas veces me costaba vivir en el presente. O sea, yo ya estaba esto y ya yo quería ver qué era lo próximo, más para allá, ¿no? Entonces, esto me trajo a mí un aprendizaje, el estar en cama prácticamente un año con un bebé, difícil lo que tú acabas de decir, solo lo pude amamantar 3 meses, era mi último bebé y yo quería amamantarlo más tiempo y no pude por el tema de medicamentos. Entonces, fueron varios retos que me hicieron ver la vida con otro ángulo. Entonces, desintoxicada del corre-corre, desintoxicada de la vida, veo por la ventana desde la cama porque no me podía mover, era todo lo que podía hacer. Entonces empiezo a ver, y yo te lo comenté a ti en un momento, y yo empiezo a ver que la vida sí la puedes vivir desde de una manera más simple, pero a la vez seguir creciendo. Yo te decía, ¿acuerdas que yo te decía? Pero debe de haber ese matiz en el que igual tú puedas lograr y crecer, pero también disfrutar, porque a veces en el crecer nos perdemos de lo que es esencial, de lo que es eterno, de las risas, de los momentos especiales. Hoy en la mañana justamente, de hoy que hacemos la entrevista, yo veía a mi esposo que se le rodaban las lágrimas cuando vio que los dos niños entraron a saludarnos en la mañana. Eso solo lo hace cuando tú vives en conciencia y te das cuenta de que eso está sucediendo. Pero si tú estás corriendo En en automático. automático, puede ser que eso hermoso está frente a ti, no lo viste. Así Entonces es. eso ha sido uno de los regalos más grandes que trajo esta última etapa de mi vida. Grecia, este libro se ha convertido en una verdadera terapia de sanación para ti, pero yo creo que es un regalo maravilloso para tu familia y para tus hijos. Fuera de lo que nosotros que ya hemos leído y que nos hemos conectado con muchas partes de la historia, de alguna u otra manera nos conectamos con tu historia. Después de este libro, que yo sé que van a venir muchas cosas, pero estamos hablando de Despierta, redescubre tu grandeza. O sea, ¿cómo te gustaría que tus hijos
te hablaran a ti algún día? ¿Qué te gustaría que tus hijos o qué te gustaría que tus hijos dijeran acerca de lo que ellos leen en esta historia de tu vida? Wow. Mira, de hecho en las primeras páginas mi dedicación del libro es hacia ellos y yo les dejo una carta. Digo les dejo porque me encantaría que este libro sea parte del legado que yo les entrego. Me gustaría que ellos encontraran aquí su propia historia, no la historia de mamá, y tampoco crecer con la expectativa de que tienen que ser cierto cosa o tienen que tener ciertos logros por lo que mamá vivió o por lo que mamá logró. Es su propia historia. Y yo anhelaría que mis hijos puedan decir, estoy escribiendo la mía, estoy siendo, más que haciendo y más que teniendo, es siendo el propósito que ha sido diseñado para ellos. Entonces, quizá ver en su madre algo que los pueda inspirar, pero no algo que los rete, ¿sabes? Me gustaría que este libro los inspire a vivir desde su esencia, que sean ellos y yo sentada como mamá, feliz de la vida de verlos a ellos como seres individuales y que sobre todo que el legado continúe. Ese sería mi mensaje más grande para ellos, es que sean muy conscientes de que están escribiendo una nueva historia y que están entregando una historia a la próxima generación. Grecia, si alguien solo recuerda una cosa de esta entrevista, ¿cuál sería esa cosa que a ti te gustaría que recordara? Me gustaría que recordaras que en esos momentos que te sentiste solo o sola o que te dolió, no estuviste solo. Siempre estuviste siendo sostenido eh, por algo más grande que tú. Yo por muchos años me recargué en mis propias fuerzas y eso fue uno de los aprendizajes más grandes, que cuando te recargas en tus propias fuerzas hay un momento en el que te cansas. Pero cuando tú aprendes, entiendes que Dios te sostiene, que Él está contigo y que eso que te dolió, no tienes que esperar que alguien venga y te abrace y te diga, sí, yo entiendo lo que te pasó, sino que tú puedas encontrar en tu historia que hay tesoros esperando ser descubiertos, que lo que te pasó sí importa, no es que quedó allá y porque nadie se dio cuenta, sí es importante, eres visto, eres vista, eres amado, eres amada y tu historia importa y puede tener un impacto maravilloso en las generaciones que vienen después de ti. Bueno, aquí está, Despierta, redescubre tu grandeza, la autora de este libro maravilloso, que es un compendio de vida. Esto no es un libro que usted lee, y, ay, me leí el libro de Caperucita Roja. No, esto es un libro de cabecera, es casi como un manual de vida en el que tú podrás encontrar hermosísimas lecciones, no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista profesional, empresarial, porque realmente el libro cubre muchísimas áreas. Gracias por compartir tu historia con nosotros, por abrir tu corazón y permitirnos a nosotros sanar a través de ti, aprender a perdonar a través de tu mismo proceso, para todas estas personas que hoy de repente sienten que la vida está golpeándola fuertemente, hombres o mujeres, o que Sí. sienten que todo está oscuro y que todo está difícil. Quiero que sepas que, así como lo dice Grecia en el libro, siempre hay una nueva oportunidad para levantarnos y volver a comenzar, como lo hizo Grecia con su ejemplo. Así es. Muchas gracias, Liz. Yo encantada. Qué experiencia tan bonita ha sido esta entrevista. Para mí, mejor. Así que ya lo saben, Despierta, redescubre tu grandeza, disponible en Amazon. Así que vayan directo ahí, el mejor regalo para ti y para cualquier persona que ames de verdad.